Muy buenas tardes. Tenemos mucho agrado en dar inicio a la última sesión, la clausura de la Escuela de Otoño Senda 2021. Ha sido una escuela de muchas ponencias muy interesantes y sobre todo muy atingentes al momento que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, el equipo de salud planteó una consigna nueva, que es la reconstrucción del servicio del Sistema Nacional de Salud Pública unificado y nacional, gratuito. Y eso es un planteamiento que parece muy interesante. Ellos dijeron, a grandes problemas, grandes soluciones. Y bueno, después en la semana tuvimos nada menos que la votación del royalty el mismo día en que estábamos, o al día siguiente en que estábamos con la escuela tratando precisamente el tema de la renacionalización. Así que son días muy especiales. Y para clausurar entonces esta semana, nuestro director, el economista Hugo Facio, va a hacer un repaso de la situación de la economía nacional e internacional. Queremos agradecer y dar la bienvenida también al economista José Gabriel Palma, que nos acompaña desde Londres y tiene la gentileza él de apoyar las, digamos, actividades que hace Senda, lo que es un honor para nuestra institución. Así que bienvenido, José Gabriel. Te vamos a pedir después que hagas un saludo y le damos entonces la palabra a nuestro director Hugo Facio para iniciar esta presentación. Bueno, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Nuestra idea primitiva era cerrar la escuela con una relación entre la pandemia y la desigualdad económica. Esa era la idea primitiva. Idea que en buen grado la sigue presente, porque yo tenía ya cosas escritas. Pero sobre este tema hubo dos partes de nuestros seminarios que lo dejaron muy claro. Fue la brillante exposición que escuchamos el lunes de la doctora Mercedes López y la que hacía referencia a Manuel del equipo de Senda, que también analizó la realidad existente y planteó la propuesta que hacía referencia. Entonces, en alguna medida, eso lo voy a mantener, pero voy a tratar de girar un poquito hacia el ciclo económico y la pandemia. Pero eso lo estoy metiendo ahora sobre la marcha, ¿no? Entonces, ahí teniendo presente lo que ya hemos señalado en otra oportunidad, que estamos frente a un ciclo económico muy atípico, originado en la pandemia y originado también en la medidas de políticas públicas adoptadas para enfrentar la pandemia, que han sido determinantes para incidir en el curso del ciclo, en la mundial, en los países, en Chile también. Esa es la idea que trataremos de tomar. Como siempre, voy a basarme en las cartas económicas. Y ahí quiero recordar que estas cartas tienen una existencia ya de varias décadas. Comenzaron a escribirse a fines del año 73. Y persona muy amigo, muy querido, José Miguel Vara, le puso el nombre de Carta Económica. Y después la regularizamos y han tomado esta forma ya desde enero del 75. Deseo que sea una semanal y que se han mantenido hasta ahora en diferentes momentos, diferentes situaciones mundiales y personales. Bueno, entonces es una historia, por lo tanto, de varias décadas. Entonces me basaré en ella, en algunas con elementos ya publicados y otros que no
no lo he hecho todavía. También, como acostumbro, voy a leer, ¿no? Y espero que no me falle la voz, como me falla a veces, y que la tecnología no me juegue en contra, ¿no? Pero entonces voy a leer, ¿no? Y la construcción la voy a hacer de dos maneras. Primero voy a referir a algunas cosas desde el punto de vista de la economía mundial, y después voy a tomar dos o tres cosas sobre Chile. Tres en buenas cuentas, ¿no? El índice mensual de actividad económica, a partir del índice mensual de actividad económica del Banco Central de marzo, sería la primera. La segunda, estos fenómenos que se han dado, que señalaba ya Manuel de acá, el royalty minero, para tener que lo tengamos presente, y un hecho que se produjo hoy día, que es el precio del cobre, ¿no? Que el precio del cobre superó el nivel máximo que había tenido el año 2011. Llegó a $4.70. Y el año del 2011, septiembre del 2011, perdón, en febrero del 2011, me equivoqué, 14 de febrero, fue de 4.60. Y después un par de cosas sobre otro, bueno, el tema del cobre estuvo presente, desde luego, en nuestra escuela, en la exposición también muy destacada que hizo Gonzalo Gutiérrez. Y finalmente quiero tomar dos o tres cosas de lo que han sucedido después del rechazo a las medidas, el requerimiento que hizo al Tribunal Constitucional Piñera y que fue rechazado, que no fue cursado. Pero sobre todo para hacer un par de referencias a la cosa de la empresa de seguro de vida, esto que analizaba Manuel el día de ayer. Bueno, ese sería más o menos el esquema. Entonces, hecho para adelante. Bueno, la asamblea de primavera del Fondo Monetario Mundial y del Banco Mundial, efectuada en el mes de abril, constataron que la economía global se está recuperando más rápido de lo previsto en sus informes anteriores, pero marcando una marcada desigualdad desde el punto de vista del curso de las diferentes economías. La característica sorprendente de los nuevos pronósticos del fondo, subrayó Martin Wolf en Financial Times, este mismo Martin Wolf que fue citado por Gonzalo Gutiérrez el miércoles, es que ahora se pronostica que el crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto Mundial per cápita entre 2019 y 2022 será solo 3 puntos porcentuales menos de lo que se pronosticaba en enero de 2020. Esto es mucho mejor, agrega Martin Wolf, que el 6,5% del déficit de puntos del año pasado y el 4% previsto para este año. Aún más sorprendente, sin embargo, es la divergencia. Se pronostica ahora, añadió Wolf, que las economías avanzadas dispondrán de un crecimiento acumulativo del producto per cápita entre 2019 y 2020, solo 1 punto porcentual menos que en enero de 2020. Pero se prevé que los mercados emergentes y los países en desarrollo de bajos ingresos sufrirán impactos negativos en su crecimiento del producto per cápita de 4,3 puntos, 5,8 sin China, y 6,5 puntos porcentuales respectivamente. En enero, el Banco Mundial informó del aumento en el número de personas en pobreza extrema el año pasado, resultado del COVID-19, de entre 119 y 124 millones. Dado los nefastos pronósticos, parece poco probable, reflexionó Martin Wolf, que esta calamidad se revierta pronto. En esencia, concluyó, el fondo ahora pronostica que las economías avanzadas y China saldrán de la crisis en gran parte a tasas económicamente altas, mientras que las economías emergentes y en desarrollo sufrirán un gran golpe a largo plazo. Pero resulta
que 2/3 de la humanidad viven en estos últimos. Eso es la economía emergente en desarrollo. El crecimiento global, de ser así, no se expresará en 2001 con la forma de B o UE, sino tomará la forma de una K. La clasificadora de riesgo Moody's calculó que en marzo existía a nivel mundial un ahorro extra en poder de las personas ascendente a 4.400 millones de euros, equivalente a 6% del Producto Global, que por tanto no ha sido gastado. Ello se manifiesta en un porcentaje, señala, extraordinariamente elevado en Estados Unidos, donde la Reserva Federal ha seguido una amplia política de crecimiento en la masa monetaria que en abril ratificó mantenerla vigente. El ahorro extra, en su caso, llega, según Moody's, a un 12% del producto, situación utilizada para hablar de un probable repunte inflacionario de trasladarse en un porcentaje importante al mercado. Martin Wolf, en su artículo, advierte en un hecho importante de tener en cuenta, me parece, que no sería prudente dar por sentado el fuerte pronóstico de recuperación para las economías avanzadas. Es posible, agrega, que unas variantes invulnerables a las vacunas actuales se extiendan por todo el mundo. También es posible que las políticas monetarias y fiscales resulten ser demasiado fuertes, especialmente en Estados Unidos, generando un fuerte repunte de la inflación, las expectativas de inflación y las tasas de interés reales. Además, si los países de ingresos altos, China y algunos otros, se recuperan con fuerza, es posible que muchos países emergentes en desarrollo sigan teniendo grandes dificultades como el resultado de un despliegue dolorosamente lento de las vacunas, probablemente en la gestión de las deudas, el estrés causado agravando la pobreza y el espacio público limitado. Nada sería más tonto, concluyó, que los responsables de la formulación de política en los países ricos suspiren con alivio y apartan la vista de los desafíos globales que enfrentan. En su lugar deben hacer todo lo necesario para vacunar a todo el mundo, para garantizar que todos los países tengan los recursos que necesitan para hacer frente a esta crisis económica y de salud. Por último, deben aprender las lecciones de esta pandemia. Las islas de supuesta seguridad no prosperarán en un mundo de enfermedades amenazadoras. En un seminario de la revista The Atlantic efectuado al comenzar mayo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó: puede ser que las tasas de interés tengan que subir algo para asegurar que nuestra economía no se sobrecaliente. Aunque el gasto adicional es relativamente pequeño en relación al tamaño de la economía, agregó, podría causar algunos aumentos muy modestos en las tasas de interés. Más tarde aclaró que la decisión corresponde a la Reserva Federal y subrayó que el incremento del gasto fiscal son inversiones que nuestra economía, o sea, la economía de Estados Unidos, necesita para ser competitiva y productiva. Creo, subrayó, que nuestra economía crecerá más rápido gracias a él. Existe una discusión abierta si las medidas adoptadas dan origen a un incremento superior al esperado de la inflación. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha reiterado que el aumento del precio será transitorio y se mantendrán las medidas de estímulo en aplicación, de una tasa de interés de política monetaria cercana a cero y un crecimiento de la cantidad de dinero en base sobre todo a la adquisición de títulos financieros en el mercado gigantesco. En la segunda quincena de abril, la advertencia al mundo de los peligros de la pandemia provinieron de India, donde dramáticamente se superaron los niveles más altos diarios de contagios en un país desde el inicio de la pandemia, aunque la realidad debió ser aún más elevado seguramente por las limitaciones para contabilizar. En la penúltima semana del mes pasado se registraron 1,6 millones de contagios, según las estadísticas de la Universidad de Oxford. Los hospitales fueron colapsados, se produjo carencia de oxígeno y se multiplicaron las cremaciones masivas. El 2 de mayo se superaron los 400.000 contagios diarios. Se trata del segundo país más poblado del mundo, con 1.366 millones de personas, que había experimentado el pic de la primera ola en septiembre. En febrero constataba un mínimo de contagios, pero luego estalló la segunda ola, cuando las medidas sanitarias se relajaron y se produjo, señalan médicos infectólogos, una mutación del virus
mucho más contagiosa. Es una situación muy grave, como lo es la de Brasil, en nuestro subcontinente. Si recurrimos también a las cifras proporcionadas por la Universidad de Oxford, su tasa media de fallecimientos es 6 veces superior como porcentaje de la población a la de India. La Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas de la COVID brasileña, junto a entregar apoyo a la población afectada, denuncia las omisiones de las autoridades en un país que su presidente, Jair Bolsonaro, minimizó la gravedad del virus. Frente a la emergencia humanitaria, ambos países, India y Brasil, generan problemas regionales en desarrollo. La situación de India ya ha afectado a países vecinos, Nepal, Pakistán, Bangladesh, donde aumentan los contagios y se registran cierres de fronteras. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre los efectos regionales de la crisis sanitaria brasileña. Uruguay ya lo experimentó y el peligro crece en otros países vecinos con la propagación de mutaciones del virus como el amazónico. Así se hace más evidente que nunca la imperiosa necesidad de cumplir con el lema de hasta que no estemos todos protegidos, nadie está protegido. La superación de la pandemia plantea la exigencia de apoyar activa y rápidamente a los países que tienen más dificultades y menos recursos para hacerle frente. India es un gigantesco país con muy escasa inversión en el sector sanitario, escasez de recursos técnicos y que tiene una gran capacidad productiva reconocida en medicamentos y vacunas. Uno de los grandes problemas globales no resueltos es que la producción de vacunas actual es marcadamente insuficiente para alcanzar lo requerido y además su distribución es desigual. La unidad de inteligencia de Economist estima que los 85 países más pobres no recibirán las dosis que necesitan hasta 2023. Cuando existe consenso, como ya señalamos, de que nadie estará seguro hasta que todos lo estemos en el mundo. Se estima que se requiere entre 10.000 y 14.000 millones de vacunas anualmente para dejar atrás la pandemia y proteger a los 7.800 millones de habitantes del planeta. A la fecha, se han administrado unos 1.200 millones de acuerdo al país, 9 de cada 10 en los países ricos. Se precisa para superarlo que urgentemente se establezca la exención de patentes para su producción. Las patentes, señaló Raquel González, encargada de Relaciones Internacionales de Médicos Sin Fronteras, son una camisa de fuerza que impide a nuestros fabricantes incorporarse al mercado y aumentar la producción. Cuando en octubre del año pasado, India y Sudáfrica propusieron en la Organización Mundial de Comercio la exención de patentes para todos los fármacos y materiales sanitarios y para la fabricación de vacunas, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Suiza y otros países ricos se opusieron. India y Sudáfrica han expresado su voluntad de volver a hacer la propuesta que debe aprobarse en la Organización Mundial de Comercio por consenso. Un hecho nuevo se produjo cuando Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, comunicó en días recientes que Washington, teniendo en cuenta que existe una crisis de salud mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia del COVID-19 exigen medidas extraordinarias para poner fin a esta pandemia, apoya la exención de estas protecciones a la propiedad intelectual para las vacunas COVID-19. Habla solo de hacerlo con las vacunas. El director general de la Organización Mundial de Salud calificó la determinación de un momento crucial en la lucha contra el COVID. La suspensión elimina que quienes estén en condiciones de producto pueden hacerlo. Si en octubre se hubiese aprobado la propuesta de India y Sudáfrica, manifestó Vanessa López, directora de Salud por Derecho, el mundo ya estaría produciendo al máximo de su capacidad. Es necesario, añadió, que se apruebe cuanto antes para que puedan comenzar las negociaciones sobre los asuntos prácticos. Hasta ahora, la comercialización de las vacunas ha incrementado las utilidades de empresas farmacéuticas productoras. La estadounidense Pfizer informó que su división de vacunas en el primer trimestre efectuó ventas por 3.500 millones de dólares y que proyectaban convertirlo durante el año en un negocio a largo plazo con acuerdo de suministro en 2021 por 26.000 millones de dólares frente a los 15.000 millones que esperaban antes. Los hechos muestran que con la pandemia se acentuó la desigualdad mundialmente.
Una de sus manifestaciones se produce en la cantidad de recursos financieros en poder de las personas desde que estalló, aprovechando los gigantescos estímulos monetarios y fiscales efectuados. A nivel global, publicó Financial Times, suman 5,4 billones de dólares. La agencia Moody's estima que en los hogares de los diferentes países existe un ahorro adicional en comparación con 2019, equivalente a un 6% del Producto Mundial. Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics, constató que el ahorro es más alto en las economías desarrolladas, particularmente en Estados Unidos y Europa, donde el gasto público ha sido alto. Solo en la mayor economía mundial los hogares han acumulado más de 2 billones de dólares adicionales. Ello antes que entrasen en ejecución los planes gigantescos fiscales de 1,9 billones de dólares aprobados. Varios países de Medio Oriente, donde el apoyo gubernamental ha sido generoso, también tienen ahorros excesivos, mientras que en Asia, ahorros excedentes acumulados fueron más bajos. En América del Sur y Europa del Este, los ahorros fueron menores, como resultado del fuerte impacto de la pandemia y el menor apoyo a los gobiernos. En general, el impacto de la pandemia ha sido muy desigual, y los hogares más ricos en todas las regiones han sido quienes han acumulado ahorros en gran medida. Jan Halsey, economista de Goldman Sachs, calculó que casi 2/3 del exceso de ahorro en Estados Unidos estaba en manos del 40% de la población, y comentó que ello puede frenar la magnitud del estímulo económico, porque los hogares de altos ingresos, en lugar de gastar, mantendrán la mayor parte del ahorro excedente. En verdad, la magnitud de la crisis vivida a partir de la pandemia demanda globalmente efectuar un análisis que permita ir más allá. La historia económica muestra que habitualmente, después de grandes crisis, se producen transformaciones en el plano económico también de gran envergadura. Para la Gran Depresión, en Estados Unidos se vio la respuesta de inspiración keynesiana de Roosevelt, frenada después de ser reelecto presidente en 1937, al privilegiar la reducción del déficit fiscal a través de medidas fiscales, conduciendo a una nueva contracción económica superada con el estímulo, con el elevado gasto público para enfrentar la Segunda Guerra Mundial. No se trata de efectuar comparaciones cerca de lo acontecido casi un siglo atrás, pero es útil para dimensionar realidades diferentes. El New Deal de Roosevelt se concretó a través de diferentes leyes aprobadas en distintos años por 41,7 millones de dólares, que en dólares de hoy equivaldría a unos 849 mil millones de dólares, menos de la mitad del plan de Biden en ejecución. A la convulsa década de los 70 del siglo pasado, con 2 escenarios recesivos durante esos 10 años, enfrentados en forma diferente, siguieron las medidas acordadas durante la segunda de ellas por el Grupo de los 5 de ese tiempo, la iniciativa estadounidense de enfrentar la alta tasa de inflación con violentas alzas en las tasas de interés, abriéndose camino posteriormente, como aconteció en nuestro país, la regresión neoliberal. Ahora la pandemia, afirmó la catedrática en Innovación y Valor Público, Mariana Mazzucato, es la oportunidad de acometer un cambio que devuelva protagonismo al Estado. Es la ruptura definitiva, sostuvo Mason, del Roosevelt Institute con el liberalismo. Los anuncios efectuados por el gobierno de Biden en materia económica han ido mucho más lejos de lo que se podía esperar. El estímulo de Biden para reactivar, declaró el destacado historiador británico Adam Tooze, es el despertar de una nueva era. Los viejos que tienen prisa, reflexionó James Galbraith de la Universidad de Texas, son algo bueno. Los demócratas son conscientes de que tienen 2 años hasta el próximo ciclo electoral para cambiar las cosas y evitar el regreso al populismo. La cuestión es si la academia y la política, en parte como consecuencia del pánico, le dan al pensamiento económico el empujón definitivo para acabar con el neoliberalismo. Pero concluyó, aún queda mucho partido. El plan fiscal de Biden es lo que no hizo Barack Obama después de la Gran Recesión, al llevar adelante medidas que lograron evitar que se desatase una nueva Gran Depresión, pero como han destacado los premios Nobel Joseph Stiglitz y Paul Krugman, fueron absolutamente insuficientes para lo que se requería y terminaron además salvando a las estructuras financieras responsables de la crisis. El gobierno de Biden hasta ahora actúa teniendo presente esta experiencia, al tiempo que simultáneamente coloca en primer lugar en forma diferente, eso sí, a la de Donald Trump, el enfrentamiento con China, y en este caso, a diferencia también de Trump,
tiene entre sus objetivos la crítica abierta del gobierno de Rusia, encabezada por Putin. Biden no solo ha puesto en marcha un potente plan para salir de la crisis, sino también ha anunciado transformaciones estructurales necesarias a llevar adelante en Estados Unidos, extendiendo la continuidad de su política. En los últimos días de abril, en un discurso anual ante ambas ramas del Parlamento, anunció un tercer plan fiscal por 1,8 billones de dólares, denominado Plan de las Familias Estadounidenses, poniendo énfasis en los temas de salud y educación. En este último sector hizo referencia sobre todo a la expansión de la educación pública. El plan se financiará, dijo, con gravámenes durante 15 años a los mayores ingresos personales. La propuesta aumentará los impuestos a quienes tienen ingresos superiores a los 400 millones de dólares anuales, subiéndose de 37% a 39,6%, nivel existente hasta el año 2001, y eliminará beneficios fiscales a ganancias de capital y dividendos superiores a $1 millón. Destacó que durante 2020 un 55% de las grandes empresas canceló 0 de impuestos federales. De esta manera, sumándolo al 1,9 billones para enfrentar consecuencias a corto plazo provocadas por las crisis sanitaria y económica, y a los 2,25 billones de dólares con énfasis en inversión e infraestructura, se completarían cerca de 6 billones de dólares en los 3 paquetes fiscales anunciados. Al comenzar esta semana, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer un informe donde propone que se grave a las rentas altas para enfrentar consecuencias generadas por la pandemia y se establezcan políticas multilaterales para la tributación de las empresas transnacionales. Mirando hacia atrás, expresó su directora gerente, Kristalina Georgieva, el mayor impulsor histórico de la innovación de la política fiscal han sido las guerras. El mayor impulsor histórico de la renovación de la innovación de la política fiscal han sido las guerras. El costo de la Primera Guerra Mundial y la reconstrucción de posguerra ayudaron a crear impuestos corporativos mundiales. Ahora nos enfrentamos, añadió, a 2 crisis desastrosas y muy costosas, la COVID y el cambio climático. Esta necesidad es urgente, combinado con un espíritu renovado de multilateralidad, nos dará una oportunidad única para repensar y arreglar el sistema tributario internacional. Definió como un tema en la realidad actual especialmente importante encontrar una solución a la tributación de las grandes corporaciones, especialmente útil, dijo, para los países en desarrollo de bajos ingresos. Por ello, subrayó, el fondo respalda plenamente las negociaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de que la gran tarea para los países participantes es determinar su nivel impositivo. Negociaciones que quedaron detenidas cuando Donald Trump resolviese que Estados Unidos las abandonase. Esta posición fue modificada radicalmente por el gobierno de Joe Biden, permitiendo reactivarla. Kristalina Georgieva hizo una referencia explícita a la proposición de Washington de establecer un impuesto mínimo a las transnacionales a nivel global. Somos particularmente optimistas, destacó, con respecto a un acuerdo global sobre impuestos a las sociedades en 2021, este año. Y se necesita urgentemente para evitar en el futuro caer en una espiral caótica de impuestos o guerras comerciales en que todos pierdan. Tenemos, concluyó, una oportunidad especial este año para traer la simplicidad y la justicia. Debemos estar a la altura de las circunstancias. La intervención se produjo cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos informaba que en el primer trimestre la economía creció un 6,4% en 12 meses, mientras enero-marzo 2020 lo hizo en 2,1%, habiéndose iniciado la recesión en febrero. En el incremento influyó fuertemente el consumo personal, que en Estados Unidos representa un 68,2% de la demanda interna, el cual en el trimestre aumentó un 10,7%, el segundo mayor repunte desde la década de los 60. En este incremento incidieron las transferencias directas de hasta $1.400 por ciudadano, la extensión del subsidio de desempleo y las ayudas proporcionadas a pequeñas y medianas empresas, mecanismos que formaron parte de la política de estímulo fiscal adoptadas. Por su parte, las exportaciones netas de bienes y servicios restaron 0,87 puntos porcentuales y la variación de inventario 2,64.
La Oficina de Investigación Económica, al finalizar el trimestre, no dio por finalizada la recesión, lo cual acontecerá cuando el producto medido en dólares supere el punto más elevado anterior. Ya se alcanzó a 19,09 billones de dólares, ya muy cerca de los 19,3 billones previos a la pandemia. Las medidas adoptadas han levantado esperanzas, interrogantes y polémicas. El ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, planteó inquietudes por la magnitud de las medidas adoptadas. Biden dice, ha ido mucho más allá, donde hay riesgos de sobrecalentamiento e inflación. Por su parte, el historiador económico Barry Eichengreen, de la Universidad de California, Berkeley, escribió: Estados Unidos ha respondido con mucha más decisión que Europa a los nuevos problemas económicos asociados a la COVID y a los no tan nuevos que se acumulan. Pero ahora hay un rico debate sobre si Washington ha hecho demasiado, creando riesgos significativos de inflación. El estímulo de Biden, reflexionó, es varias veces el tamaño de la brecha de producción, la diferencia entre la velocidad crucero de la economía y el potencial de crecimiento. Y hay aún más estímulo a la vista. Por el lado monetario, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha dejado claro que no va a cambiar, como ya señalamos, su política ultra expansiva, al menos hasta 2023. Es mejor, se interroga Eichengreen, recuperarse a toda velocidad y arriesgarse a que vuelva la inflación, o es preferible algo más lento para evitar riesgos. Biden prefiere la primera opción y Europa la segunda. Los hechos muestran que Europa se ha movido con mucha dificultad e inquietud. Así acontece con la vacunación, donde han existido ciertos evidentes retrasos. Como ha señalado la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, la vacunación es un tema de política económica. El plan de recuperación aprobado por la Comunidad Europea de 750.000 millones de euros todavía no está en marcha y lo estará recién cuando todos los países hayan ratificado la decisión. El Tribunal Constitucional alemán, que había paralizado el proceso al acoger un requerimiento en contra de la ultraderecha, el 21 de abril rechazó este requerimiento. Las dos cámaras legislativas le dieron ya su aprobación, faltando solo en ese momento la firma del presidente, Frank-Walter Steinmeier. Luego que el tribunal daba su autorización. En ese momento, 17 de los 27 países miembros lo habían suscrito, es decir, faltaban todavía días. Washington, escribió el vicepresidente del Banco Central Europeo, Vítor Constancio, está tratando de experimentar con políticas para superar por completo la crisis, mientras Europa languidece bajo el peso de sus fantasmas y temores. La FED, la Reserva Federal Estadounidense, comparó el académico de la Universidad de Lovaina, Paul de Grauber, ha comprado 2,6 billones de dólares en activos desde enero de 2020. El Banco Central Europeo, 380.000 millones, 7 veces menos. Y la política fiscal, añadió, cuenta una historia similar. El estímulo europeo es más o menos la mitad del americano. No estamos repitiendo, añadió, los errores de la pasada crisis. Al menos esta vez Europa va en la dirección correcta, pero en volumen, si lo estamos repitiendo, saldremos más tarde y con mayores dificultades. En enero-marzo, la eurozona volvió a descender por su actividad económica por segundo trimestre consecutivo en relación a los anteriores. Descendió en 0,6%, liderado por su economía más grande, Alemania, menos 1,7%, consecuencia de las duras medidas adoptadas para enfrentar el agudizamiento de la pandemia. La reducción en el conjunto de la Unión Europea fue de 0,4%, de acuerdo a las cifras de Eurostat. La magnitud de los recursos públicos utilizados a nivel mundial para enfrentar la pandemia no impidió que el gasto militar global creciese en 2020 un 2,6% con relación al año anterior, llegando a 1,98 billones de dólares, de acuerdo al informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz, CIPRI, aumentando los recursos destinados a este propósito. El ranking por países, como es habitual, fue encabezado por Estados Unidos con un 39% total, destinando a este fin 778.000 millones de dólares. Desde 2017, con Donald Trump, el presupuesto militar de la mayor economía mundial volvió a crecer
después de descender durante 7 años consecutivos, considerando la necesidad de reforzar, manifestó la investigadora del CIPRI, Alexandra Marksteimer, lo que consideraba un gasto militar menguado. En segundo lugar figuró China, con 252 mil millones de dólares, incrementándolo en 1,9%. Pero hasta aquí sobre la economía mundial. Y ahora los tres estos rasgos que decía destacar de la economía chilena, que son datos más recientes, ¿no? El primero, a partir de los datos del IMASEC de marzo, el índice mensual de actividad económica del Banco Central. Un momento, por favor. El indicador mensual de actividad económica del Banco Central, el IMASEC de marzo, creció en 12 meses un 6,4%. En ello influyó la baja base de comparación, ya que marzo de 2020 fue el primer mes en que la actividad económica nacional fue afectada por la pandemia y las medidas de política pública utilizadas para enfrentarla, registrando una disminución de 3,5%. Además, marzo de 2021 tiene un día hábil más. La serie desestacionalizada, que se compara con el mes anterior, descendió en un 1,6%, siendo su primera reducción desde octubre. De esta manera, el primer trimestre anotó por primera vez en 12 meses, desde que se inició la pandemia, una cifra positiva de 0,47%. El promedio de caída en los niveles de actividad entre abril de 2020 y marzo de 2021 fue de 5,6%. Este es un dato, constató sobre el IMASEC de marzo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, mejora lo esperado, pero tenemos que tomarlo con cautela. Una de las cosas que están ocurriendo, añadió, es que hay muchos chilenos que todavía no han recuperado su empleo y por lo tanto lo que quisiéramos en estas cifras de mayor actividad económica es que vinieran con mayor empleo. ¿Qué ha sucedido en materia de empleo en este periodo? Las cifras más recientes muestran que la recuperación de la violenta contracción experimentada en los momentos más agudos de la recesión, a julio se habían perdido 1,8 millones de puestos de trabajo, 1,8 millones de puestos de trabajo, y que durante el segundo semestre se recuperó en algo más de 1 millón, desde hace varios meses se estancó, retrocediendo nuevamente con las fuertes medidas restrictivas adoptadas desde fines de marzo ante el recrudecimiento de la pandemia. Cifras de CLAPES-UC, o sea, el Centro de Estudios de la Universidad Católica, muestran que un incremento de 10% de la población en cuarentena genera la pérdida entre 55.000 y 60.000 empleos, manifestándose el efecto negativo en mayor proporción en el sector informal. En abril, las medidas sanitarias se acentuaron, afectando a más del 80% de la población, lo que significará en términos desestacionalizados que la actividad volverá a descender y en 12 meses la cifra será más positiva al compararse con uno de los momentos más agudos de la recesión, cuando descendió en abril de 2020 13,8%. El informe de percepciones de negocio del Banco Central, efectuado entre el 7 y el 28 del mes de abril y dado a conocer durante la semana, estableció que la incertidumbre generada por la pandemia y en particular por la evolución de las medidas sanitarias está afectando los procesos de toma de decisiones de las empresas. Más de la mitad de las empresas que respondieron a la encuesta, cuantificó, tuvo una caída de su actividad respecto a enero y o marzo de este año, agregando que la situación a nivel de la dimensión de las empresas fue diferente, acentuando la diferenciación entre ellas. Las más grandes tienen un mayor grado de adaptabilidad, mientras que las de menos de 50 funcionarios, más de la mitad contestaron a las encuestas que las cuarentenas más recientes estaban afectando con una intensidad similar o mayor que las aplicadas en la primera ola.
En general, la incertidumbre se ha llevado a postergar la contratación de nuevos trabajadores. En el cuarto mes del año también estuvo presente el fuerte descenso en la confianza de los consumidores que repercute negativamente en las expectativas. El índice de percepción de la economía de abril de GfK de Adimark muestra que la confianza de los consumidores se contrajo 4,3 puntos, disminuyendo a 24,9 puntos, muy lejos de los 50, donde se sale de la zona de pesimismo. Es un dato bastante malo, manifestó Max Purcell, su gerente general, que nos pone por debajo de los niveles de agosto, cuando se inició una tendencia positiva a partir del primer retiro. La caída de abril, añadió, fue transversal, afectó a todos los segmentos y a todas las regiones. El sector de la población donde el retroceso resultó más grande fue en el sector DE, de la capa de población de menores ingresos, el cual se redujo de 28,5 a solo 23,4 puntos. En cuanto a los factores básicos constitutivos de la encuesta, la que más cayó fue la situación compra artículos para el hogar, que disminuyó en 7,2 puntos, seguida por la situación país actual, que se redujo en 6,4 puntos. La caída de la confianza de los consumidores chilenos en abril también la registró el índice de confianza del consumidor internacional elaborado por la consultora Ipsos, donde se redujo en 2,8 puntos, contribuyendo al mayor retroceso entre los 28 países incluidos en el análisis. Este se efectuó considerando la situación económica actual, las expectativas a futuro de inversiones y de trabajo. El indicador que más se contrajo fue el de inversiones, en el caso de Chile. Al país lo siguió Brasil como las economías que más retrocedieron. En las cifras sectoriales de actividad del IMASEC en 12 meses de marzo, nuevamente, como en los meses anteriores, destacó el incremento del comercio, que se expandió en un 20%. En ello, siguió incidiendo los retiros efectuados del fondo de pensiones, lo cual aumenta significativamente los ingresos personales, destinándose parte de ellos al consumo, lo cual continúa constituyendo un importante factor de estímulo económico. Ahora bien, las cifras muestran que un alto porcentaje de las sumas retiradas permanece todavía en las cuentas corrientes o a la vista bancaria. El informe de política monetaria de marzo estimó que los retiros efectuados a enero ascendían a esa fecha a unos 35.000 millones de dólares. De dicho total, un 36,7% permanecía en las cuentas corrientes y a la vista, 12.000 millones de dólares. Y un 15% de los ingresos recibidos se habían, según las cifras del Banco Central, destinado a consumo, subrayando el monto destinado a bienes durables. Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero entregó cifras comparativas entre las cuentas bancarias de enero de 2020 y un año después. En enero de 2020, las cuentas RUT del Banco Estado, que son las más masivas, registraban 2,3 billones de pesos, 3.200 millones de dólares. Un año después, los montos aumentaron en más de 180%, alcanzando a 6,6 billones de pesos, 9,430 millones de dólares. Las cuentas RUT son ya de más de 15 millones de personas. Las cuentas vistas de la banca privada entre las mismas fechas crecieron en 153%, pasando a registrar 15 billones de pesos a 40 billones de pesos. Sumando las cuentas, y finalmente las cuentas corrientes se elevaron un 62% de 9 billones de pesos a 15 billones de pesos. Sumando las cuentas vistas y corrientes, un total de 38.000 millones de pesos. Con el tercer retiro iniciado en el presente mes, se calcula que los fondos retirados alcanzarían a unos 55.000 millones de dólares. En marzo, con esto termino lo del IMASEC, en cifras anualizadas, el sector servicio aumentó en un 5,1%, su primera alza desde febrero de 2020. El aumento se produjo en los servicios personales, sobre todo los provenientes de la salud. Comparado con el mes anterior, el descenso fue de 3,6%.
La producción de bienes de marzo en 12 meses creció 2,3%, la cual incluye la minería, más 1,7%, y la producción manufacturera, más 7,7%. Bueno, lo segundo, un par de cosas sobre el cobre, teniendo en cuenta que este fue uno de los grandes temas de nuestra escuela en la sesión del día miércoles, con la intervención de Gonzalo Gutiérrez. Bueno, ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto royalty minero por amplia mayoría, 78 votos a favor, incluyendo a 3 parlamentarios de derecha, 2 de Renovación Nacional y 1 de la UDI, 56 en contra y 4 abstenciones. Se fija un impuesto a favor de las arcas públicas sobre las ventas y no como se establece actualmente sobre las utilidades, de 3% del precio del valor del cobre y el litio, junto a una tasa adicional que parte cuando su cotización supera los $2 la libra, que se va incrementando si ella sube, llegando al 75%. Esta tasa a la vez iría disminuyendo en la medida que la empresa incorpore procesos de elaboración en el país. Y el segundo hecho que en relación con el cobre que tenemos que tener en cuenta, que hoy la cotización del metal rojo llegó en la Bolsa de Metales de Londres a $4,70 la libra, superando el precio más elevado en términos nominales alcanzado el 14 de febrero de 2011 de $4,60 la libra. Entre las razones del alza figura la alta demanda proveniente de Chile, desde China, a la cual se suman a Estados Unidos por su proceso de recuperación, la devaluación del dólar en los mercados globales, la caída de los inventarios en la bolsa metalera y la creciente presión proveniente de instrumentos financieros que lo tienen como base. En una perspectiva futuro están presentes los esfuerzos por desarrollar la energía verde, lo cual llevó a Goldman Sachs a llamarlo el nuevo petróleo. Y las expectativas inciden desde luego en el actuar económico. Y lo tercero, una referencia a lo que pasa con los hechos estos políticos salientes en nuestro país del rechazo alrededor del requerimiento de Piñera al Tribunal Constitucional. Bueno, los hechos no se los voy a repetir porque todos los conocemos. Lo que yo destacaría es que este curso de los acontecimientos no estuvo nunca en los supuestos del Ejecutivo. Es un escenario que no ha estado en los planes del gobierno para el día de ayer, constató el Mercurio al día siguiente. El presidente Sebastián Piñera anunció, sigue el Mercurio, que promulgará el tercer retiro de los fondos previsionales despachados por el Congreso. A esta decisión llegó el Ejecutivo después de una jornada muy adversa. El Tribunal Constitucional había resuelto por mayoría no acoger a trámite el requerimiento por inconstitucionalidad presentado por el mandatario. La resolución del Tribunal Constitucional de no acoger a trámite el requerimiento, agregó el diario Los Edwards, resultaba inesperada para la moneda, que incluso el lunes se mostraba confiada en que el texto iba a tener la misma suerte que su requerimiento presentado por el segundo 10%. Bueno, frente al rechazo, Sebastián Piñera se encontró frente a diversas alternativas, entre ellos utilizar la facultad de veto. Los reportajes de prensa indican que inicialmente se inclinaba por un veto aditivo, incluyendo propuestas incluidas en el documento alternativo que había recién retirado. Otra idea considerada fue un veto eliminando las disposiciones sobre las rentas vitalicias, ya que quedó imposibilitado de apoyarlas con recursos fiscales. Sin embargo, la magnitud de la derrota y los llamados a cursar de inmediato el tercer retiro, efectuado incluso por muchos personeros de derecha, los llevó a anunciar su promulgación y el retiro del texto alternativo que se había enviado solo la noche anterior al Congreso. Cuando lo envió Piñera, partía el supuesto que el Tribunal Constitucional lo cursaría. La repercusión de estos acontecimientos son muy grandes y variados. Desde luego, permitió que se cursara el tercer retiro con sus impactos positivos en los ingresos de las personas, el estímulo a la actividad económica que implica y el efecto redistributivo que tiene,
Al mismo tiempo dejó vigente el proceso vivido en la elaboración del proyecto en el Parlamento, lo cual es un antecedente a considerar en otros proyectos de ley en proceso de aprobación, como los super ricos en sus 3 ejes y el royalty minero, el cual la Comisión de Minería y Energía de la Cámara detalló los gravámenes a aplicar y, como decíamos anteriormente, fue esta semana ratificado o cursado por la Cámara de Diputados. Ahora, el retiro del proyecto alternativo significó paralelamente descartar los agregados que se le hizo al entregar más recursos a la AFP, cuando la demanda nacional es cada vez más fuerte diciendo no más AFP, lo cual se traduciría en un fundamental paso adelante si se procediera a aprobar el proyecto de ley presentado por 5 senadores de poner fin al decreto ley 3500 que le dio origen. El proyecto alternativo de Piñera establecía además que con cargo fiscal se asumiera el adelanto de pagos que deben efectuar las 16 empresas de seguro que los han emitido, los cuales en un porcentaje elevado deben ser efectuados, como recordaba ayer Manuel, por los grupos Penta, Mati, Hurtado Vicuña, además de Confuturo de inversión en la construcción, el brazo de inversiones de la Cámara China en la construcción, que es la que tiene el mayor número de pólizas de renta vitalicia en el país. Compañía aseguradora, aquí uno lo lleva a recordar lo que nos ha hablado Gabriel Palma, ¿no? Compañía aseguradora anunciaron inmediatamente su oposición a la determinación adoptada. La estadounidense Ohio National remitió a la Comisión para el Mercado Financiero una advertencia. Proceder a lo dispuesto, manifestó, no significa una aceptación de la ley, ni mucho menos una renuncia a reclamar ante las instancias que correspondan el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, como tampoco someter a revisión de los órganos jurisdiccionales competentes la legalidad y o constitucionalidad tanto de los preceptos legales como administrativos concursados conforme a esto. En el mismo sentido se pronunció Principal, otra aseguradora estadounidense. La compañía se reserva, señaló, todos los derechos que la legislación chilena y los tratados internacionales aplicables le amparan para proteger sus intereses, adelantando que usarán los tratados suscritos que entregan garantía a las inversiones extranjeras inaceptables por violar abiertamente la soberanía nacional al someter los disensos a tribunales especiales de extranjeros. La Comisión del Mercado Financiero estima en 2.800 millones de dólares el monto máximo posible de retirar por estos anticipos. Y lo último que destacaría, porque es un gran tema que queda planteado, ¿no? Y es un tema que adquiere una importancia cada día mayor, es la necesidad de establecer rápidamente una renta básica universal, al menos mientras dure la emergencia sanitaria, ya que es el camino más adecuado para que las familias puedan afrontar sus consecuencias. Más aún cuando el tema de la caída del empleo, como lo constató el informe de Finanzas Públicas entregado por el Ministerio de Hacienda, experimenta un gran retraso en avanzar hacia niveles de recuperación. Bueno, hasta ahí estaría. Pero no haberlos agobiado mucho. No. Muchas gracias, Hugo, por tu informe que siempre es muy fresco, muy bien armado de la situación y la evolución de la economía mundial, que por estos días está en un momento de gran tensión, en realidad. Pueden pasar muchas cosas, están pasando muchas cosas. Le voy a ofrecer la palabra a nuestros asistentes, pero antes quisiera ofrecerle la palabra a José Gabriel Palma, que está con nosotros, por si quieres tú, José Gabriel, hacer algún comentario o, digamos, lo que tú quieras hacer.
Está sin micrófono, José Gabriel. Perdona. Así. Ahí sí. La timidez. Muchas gracias por la invitación, decía, y por lo que nos entregó don Hugo. Y solo quería repetir, porque yo creo que por mucho que uno repita, todavía la magnitud de las cifras son realmente increíbles. Esto que él decía de este efecto en K de la pandemia. O sea, por un lado, como decía el informe Forbes, que la riqueza subió de las personas de alto ingreso, subió en 5 billones de dólares, millones de dólares por un lado. Y por otro, y además el número de nuevos billonarios fue el salto más grande que ha habido en la estadística, subieron en 660 a 2.800. O sea, por un lado, la explosión de la riqueza en el medio de una situación en que, como él bien decía, hay 125 millones de pobres, extrema pobreza, según el Banco Mundial, la medición de la extrema pobreza. O sea, esa divergencia es de una magnitud que es realmente increíble. Y ahora el problema de eso, que es importante acordarse, es que por un lado la pandemia destruyó empleos y destruyó pequeñas y medianas empresas, pero por otro dejó la riqueza del punto de vista tanto en activos físicos como activos financieros intocadas, o incluso lo financiero la subió. O sea, que si uno mira hacia adelante, la recuperación, como él bien decía, la recuperación va a ser difícil por el lado de la pobreza y el empleo, porque lo que ahí destruyó fueron empresas pequeñas y medianas y muchos empleos independientes, lo que obviamente reconstruirlo no va a ser cosa fácil, mientras que por el lado de los activos de las grandes corporaciones, tanto físicos como financieros, lo dejó intocado. Por lo tanto, la recuperación por ese lado es algo que va a ser relativamente fácil, y prácticamente todas las estimaciones de reactivación vienen por ese lado. Y por último, un punto que es, otra vez, que es tan obvio, pero que hay que repetirlo, es que el peor enemigo de la reactivación económica es los grandes rendimientos de los activos financieros, porque lo que más ahoga el crecimiento de la inversión hoy día es que, por supuesto, cualquier persona que tiene algo a invertir tiene la alternativa, en un activo físico, en capacidad productiva, o la rentabilidad absurda de los activos financieros. Y mientras los activos financieros sigan dando la rentabilidad que dan, incluido por supuesto la ganancia de capital, la rentabilidad que viene a través de la ganancia de capital, hay que ser bastante samaritano para destinar ese tipo de fondos a crear capacidades productivas, los cuales su retorno es, entre comillas, normales, y no los retornos extraordinarios de los activos financieros. En ese sentido, a menos que una vez por todas se haga algo en el mundo de lo financiero en cuanto a regulación, en cuanto a paraísos fiscales, en cuanto a terminar con este absurdo del famoso quantitative easing, de toda esta reactivación, entre comillas, que hacen los bancos centrales europeos y Estados Unidos, de que creen de que la forma de salir de la recesión es hacer que las personas de alto ingreso tengan aún más altos ingresos. O sea que la forma de reactivar es reactivar los activos financieros. Mientras sigamos por ese lado, es poco probable que la inversión en generar capacidades productivas va a tomar fuerza. Y en ese sentido, yo creo que las estimaciones de reactivación van más bien por el usar capacidades ya existentes, que lo que decía Eichenbrink,
como citaba don Hugo, que básicamente el recuperar el PIB de tendencia, a diferencia del PIB que él llama de crucero, pero el problema es que llegar a reactivar ese PIB de tendencia necesita incremento de capacidades productivas reales, y para eso necesita que la inversión, en lugar de que irse a la alta rentabilidad de lo financiero, vuelva a crear capacidades productivas. Pero en el corto plazo no hay nada que indique que hayan incentivos en esa dirección. En ese sentido, yo soy un poco más pesimista en cuanto a la reactivación, porque el enemigo de la reactivación es la falta de generación de capacidad productiva, y además el enemigo a la inflación no es que el plan de Biden sea demasiado ambicioso, es que el problema es otra vez lo mismo. Si no se generan las capacidades productivas que normalmente se generarían por incentivo a la rentabilidad y la inversión real, mientras sigan los retornos financieros, eso no va a ser así. Por lo tanto, la inflación va a venir más como secuela de los altos retornos de lo financiero transmitidos a lo real vía baja incremento de capacidad productiva, que por el exceso de la dimensión del plan de reactivación. Y en ese sentido, otra vez, o hacemos algo en lo financiero, o realmente la salida de la pandemia va a ser mucho más complicada de lo que debería ser. Muchas gracias, José Gabriel, por esta interesante perspectiva. Le ofrecemos la palabra a quienes están acompañándonos en la sala y en esta escuela para que hagan sus comentarios y preguntas a a Hugo y bueno, entren en la conversación. Parece que parece que nos has dejado knockout, Hugo, con la presentación. José Gabriel lo deja knockout. No, es que me estaba acordando de eso, de que se acuerdan que cuando habían inventado la famosa, la nueva bomba atómica, que era la llamada la bomba capitalista, la que mataba gente pero no destruía activos, no destruía casas, maquinaria, etc. Bueno, la pandemia un poco como eso. Destruyó empleo, ingresos, empleo y pequeña y mediana industria, pero a las grandes, la grande, o sea, la capacidad productiva básica quedó intocada, y por supuesto la riqueza como subió, de la forma que subió. Entonces, eso, la tendencia que lo que ha hablado don Hugo de la tendencia al crecimiento en forma K, al menos que se haga algo, va a seguir en esa dirección. Ese es el punto fundamental que quería decir. Yo quiero hacer un comentario. Nosotros seguimos cotidianamente la evolución de los principales mercados bursátiles, pero también, que es donde empezó este interés, seguimos la cuota del Fondo de Pensiones chileno, y naturalmente el precio del cobre y del oro, que visto de otra manera es también la evolución del dólar y las principales monedas.
Ahora, el fenómeno que más destaca, digamos, y que es más relevante para Chile es el alza muy fuerte del precio del cobre. Ahora, se ha duplicado prácticamente en 12 meses, se ha duplicado exactamente en 12 meses medido en dólares. Y, y ha llegado, como decía Hugo, a nivel nominal al punto más alto que alcanzó el 2011. En términos reales, todavía el precio que tenía en el 2011 equivale como a 5,3 dólares de ahora, y está en 4,7. Pero indudablemente es un fenómeno importante. Ahora, todos los mercados desarrollados han subido muchísimo, eh, pero el cobre ha subido muchísimo más. Incluso medido en oro, el cobre también digamos, subido su relación con el oro de manera significativa. El, eh, Ahora, hay, digamos, un cuadro que es interesante tomar en cuenta porque el, digamos, mirado en el ciclo largo de las economías desarrolladas, estamos, digamos, en una situación bien especial porque la economía norteamericana, ayer algo lo comentábamos, el empleo tocó fondo en realidad no el 2009, sino que el 2020. En la estadística de la proporción de asalariados respecto de la población mayor de 16 años en Estados Unidos, ayer comentábamos que llegó al mínimo el 2020. Terminó el 2020 más abajo que el 2009, después de caer, por supuesto, en marzo muchísimo. Ahora, venía cayendo desde el 2018, o sea, había tenido una recuperación bastante fuerte desde el 2009 hasta el 2018, pero desde el 2018 venía cayendo. Y por supuesto esto se agudició brutalmente con la pandemia y después de la recuperación incluso prácticamente tocó fondo. Ahora, el dólar también tocó mínimos históricos medido en oro el año 2020. Cayó, digamos, a mínimo histórico. Ahora, y el cobre, medido en oro, cayó al mismo nivel que tenía en 1980, que fue el punto más bajo del ciclo anterior. O sea, también el año pasado, el 2020, marcó un punto mínimo de su evolución, digamos, de largo plazo. Ahora, en la recuperación del cobre digamos, ha sido bastante fuerte, como comentábamos al principio, pero sin embargo, medido en oro todavía está por debajo de su promedio. Es decir, lo que hizo fue, como está en un mínimo histórico el año pasado, se duplicó y todavía está por debajo del promedio. Ahora, algo parecido ocurrió en el año 1987, en la recuperación anterior, más o menos a medio camino, hubo un momento en el cual pasó exactamente lo mismo, es decir, el año 87, el cobre inició el año en un mínimo histórico, que es más o menos en la mitad de su promedio en relación al oro, pero terminó el año en el promedio. O sea, se duplicó en el año. Ahora, sin embargo, eso no cambió la tendencia del llamado superciclo, porque el superciclo se mueve al revés
que la recuperación de las economías desarrolladas. Entonces, la recuperación anterior, esta recuperación del 87 lo llevó hasta el promedio, más o menos, en relación al oro, pero el precio siguió cayendo en la medida que la recuperación de las economías desarrolladas continuó. Y siguió cayendo, digamos, hasta alcanzar un mínimo exactamente en el año 2000. Es decir, cuando las economías desarrolladas alcanzaron su máximo, el año 2000, ahí el cobre llegó a su mínimo. Ahora, el oro siguió un curso muy similar y bajaron como paralelamente, digamos, y más o menos oscilando en torno a su promedio del cobre expresado en oro. O sea, lo que quiero decir con esto es que el repunte este de media marcha, por decirlo así, en el superciclo, no cambió la tendencia del superciclo en el caso anterior, que es a la baja, cuando se recuperan las economías desarrolladas, sino que digamos, tuvo un repunte muy fuerte, subió en relación al oro, pero después ambos siguieron cayendo, digamos, hasta el mínimo que se llegó justo cuando, digamos, como decía, el cobre, perdón, las economías desarrolladas estaban en el boom.com. Vamos a ver qué pasa ahora. Es una cosa que se está evolucionando. Este mes el dólar nuevamente, o sea, el oro subió mucho, es decir, el dólar se depreció bastante. Y se ve como una situación muy, muy inestable, porque los mercados desarrollados están hay uno que está muy, digamos, inflado, por usar esa palabra, sobre todo por esta compra de activos que aludía José Gabriel, eh, y que es el Wall Street. O sea, Wall Street realmente está disparado respecto a todos los demás mercados y que, bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar en los meses siguientes. Eso es, pero es una situación eh, da la impresión muy inestable. Ahora, esto de la recuperación en K es más o menos lo mismo que ocurrió en el ciclo anterior, porque, claro, digamos, la succión de capitales que significa la recuperación de las economías desarrolladas es gigantesca. Entonces, toda la parte que se había venido, digamos, al sur se fluye de vuelta, digamos, hacia allá, y eso afecta a los precios de las materias primas y una serie de las monedas y por supuesto, el problema con las deudas, lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional en los países emergentes. Ahora, pero es una situación, digamos, muy inestable, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, esa es la sensación que da. Ahora, para Chile esto es de gran importancia, porque, entre otras cosas, esta alza nos permitió pasar el royalty y además poner el tema de la renacionalización en el centro del debate, lo cual ha sido muy interesante. Cuando hicimos el diálogo al que estuviste invitado, José Gabriel, hace unas semanas atrás, un mes, algo así, el tema del cobre, nadie hablaba de eso. Es decir, en la discusión constitucional no se hablaba nada, nadie hablaba del cobre. Y de pronto, en un mes, se aprueba un royalty. Es una cosa pero insólita. Digamos, y claro, el capitalismo nunca defrauda a sus críticos. Nos ayudó bastante, digamos, con esta alza disparada del cobre, porque ahí todo el mundo se acordó que existían las mineras y que, bueno, se estaban llevando bastante dinero. Pero es una situación muy tensa
es lo que ocurre. Ofrezco la palabra. Cerrar la escuela, pues, Manuel. ¿Ah? Hay que cerrar la escuela para terminarlo. ¿Quieres agregar algo, Hugo, para cerrar? No. Bueno. Una consulta, por favor, Manuel. No. Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una inquietud, que es que he observado eh, una enorme, por decir así, un crecimiento tecnológico inmenso aplicado en los armamentos, en las potencias en general, las asiáticas, Estados Unidos, y que eso con desde drones de millones de dólares submarinos hasta con piscinas atómicas, en fin, que son tecnologías de alta complejidad y que tienen repercusión económica, además de otras intenciones. Pero mi inquietud pasa en qué medida esto también, qué hay detrás por un lado y cómo afecta a las economías en general esta tendencia que alcanzo a ver, digo. A ver, Gabriel, la respuesta. Usted está flojeando, director, porque usted es el que tiene que contestar. Hay que aprovechar la presencia, pues, hombre. No, por supuesto, además él puso el tema. No, perdona que hable, ¿no? Una de las cosas que es interesante, Mariana Mazzucato trabajaba mucho esto, que de las cosas positivas, hay miles negativas, pero de las positivas del gasto militar es que una parte importante del cambio tecnológico en los últimos años ha venido asociado a la cosa militar, desde el Internet para adelante. Por lo tanto, ese gasto no solamente tiene una cosa keynesiana por el lado de la demanda, sino ha tenido, dada la nueva paradigma tecnológico, ha tenido un impacto bastante fuerte, no solo en la creación, sino en la difusión del desarrollo tecnológico, que ha permitido que el desarrollo ese tecnológico se haya aterrizado a actividades productivas. Por supuesto, hay cosas harto más útiles que hacer que gasto militar, pero por lo menos ha tenido esos dos efectos, lo keynesiano y lo tecnológico, ha tenido ese efecto positivo. Y solo una última cifra para insistir en el punto que estaba haciendo, que lo mencionó don Hugo del principio. O sea, esta cosa de la reactivación, o se pone orden en lo financiero o la inversión privada, incluso la pública, porque el problema de la pública tiene toda la competencia del gasto protección social, que en este minuto es tan alto. Pero en el caso de la inversión privada, la competencia de la rentabilidad financiera es algo que es un magneto que si se deja lo financiero seguir como está, vamos a seguir el desastre. O sea, solo un número que a mí me dice tanto. O sea, la inversión neta en Estados Unidos en la última década ante la pandemia fue neta, fue literalmente cero. O sea, la inversión privada que se realizó en Estados Unidos fue básicamente la que hay que hacer por obligación, porque se rompió la máquina, porque hay que reparar el edificio, porque, o sea,
la inversión privada que se llevó a cabo en Estados Unidos fue igual a las estimaciones de la depreciación. Uno puede decir mil cosas de las estimaciones de la depreciación estadística que pueden o no ser tan, o sea, es algo complicado de estimar. Además que, por supuesto, si uno reemplaza una maquinaria que se rompe por una nueva, la nueva tiene mayor capacidad productiva que la que tenía, la que se rompió incluso cuando era nueva. O sea, siempre hay un avance. Pero el hecho de que la inversión privada haya caído, la neta, haya caído a cero en la década anterior a la pandemia, y por supuesto la inversión privada el año pasado fue bastante baja, yo creo que ahí va a estar claramente el gran obstáculo a la reactivación. O sea, yo creo que echarle la culpa a Biden por su programa de reactivación, yo creo que no es realmente el punto. O sea, no es que se esté sobredimensionando la reactivación por el lado de la demanda, es que la capacidad de respuesta del sector privado, más allá del volver al crecimiento de tendencia, va a estar fuertemente limitado por la inversión privada, y la inversión privada está limitada hoy día no por falta de finanzas, no por falta de tecnología, no por falta de nada. Lo que hay que tiene la competencia de los retornos financieros, que eso incluso, bueno, como don Hugo lo ha trabajado también, y también Manolo, o sea, el precio del cobre, parte fundamental de este crecimiento del precio del cobre, es que el cobre hoy día es un activo financiero, y por lo tanto con ese tipo de rentabilidad vía crecimiento-precio, claro, porque el problema de los activos financieros es que hay tal demanda por esos activos financieros que ya en el margen la calidad del activo financiero es tan mala, es tan frágil, que por supuesto es mucho más atractivo invertir en algo como el cobre, que tiene un valor intrínseco, que pase lo que pase va a tener un valor propio, a diferencia de una derivativa cuyo valor en el día de mañana puede ser menor que que el papel en el que está escrito. Por lo tanto, para mí, poner orden en las finanzas es algo que es absolutamente primordial. Si no, la capacidad de reactivación del sector privado respecto pasado, el PIB de tendencia va a estar muy limitado por la falta de inversión privada. O sea, si la inversión privada sigue neta cero, olvídense. O sea, claramente, o sea, ahí el plan de Biden puede perfectamente ser inflacionario, etcétera, etcétera. Bueno, Yo tengo una pregunta. Había muy... levantado, disciplinadamente había levantado la manito. Ay, perdona, es que yo estoy hecho un moderador muy malo aquí. Tatiana, por favor. Me gustaría que don Hugo nos manifestara su opinión respecto del tema que yo lo comenté el miércoles, de lo que está haciendo Estados Unidos. Todos sabemos el proteccionismo en relación a las patentes, a la propiedad industrial que impuso en el TLC con Chile, después en el TPP, y esta vuelta carnero que se acaba de dar el gobierno de Estados Unidos, y que el miércoles manifiesta su apoyo en flexibilizar los ADPICs, o sea, permitir estas flexibilidades para que se empiecen a producir vacunas genéricas, digamos, que se use la tecnología para producir vacunas en todo el mundo. Después siguió Europa, ahora Brasil está por revertir su decisión, que se oponía firmemente, y está por revertir su posición. Entonces en el mundo hay una ola de países ahora diciendo que hay que flexibilizar el tema de los ADPICs para que todos los países cuenten con la información de transferencia tecnológica para producir vacunas. Ahora, ¿cuál es el punto? Que en Estados Unidos todos sabemos que gobiernan la farma, es muy poderoso. Entonces, la pregunta es la opinión acerca de cómo se le va a hacer este gobierno a Biden con lo que está haciendo
porque por un lado tiene medidas de apoyo económico, pero ahora las acciones de Pfizer, Johnson y muchas han bajado. O sea, ahora estaban mencionando cómo habían bajado las acciones y yo no sé si eso va a afectar un poco la gobernabilidad de, de este, digamos, de este gobierno en Estados Unidos, porque es algo sin precedentes que él hable de flexibilidad, que Estados Unidos hable de flexibilidad en materia de patente. Eso me gustaría que me contara cómo ve el gobierno, cómo lo ve frente a la industria. Me pregunta mi opinión. Yo creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta es la fuerza que tiene el problema sanitario, el problema de la salud, el problema de la pandemia. Ese sigue siendo un gran problema mundial, un gran problema mundial. Y por lo tanto, las medidas que se toman están siempre muy cruzadas por esta realidad. Entonces yo creo que eso pesa mucho. Ahora, me parece que la cosa, las patentes se ha llegado a una cosa que uno se pregunta es por qué no hay una reacción más grande en el mundo contra contra el monopolio de las patentes. ¿No? Porque queda muy claro, digamos, el daño que están haciendo. Ahora, los gobiernos funcionaron en base a llegar a acuerdos con las empresas farmacéuticas. Ahora, ese es todo un campo que se mantiene en secreto, por lo menos parece que no hay ninguna información del tipo de negocios que se hicieron. En el caso mismo de nuestro país no se conocen los acuerdos que han llegado, ¿no? Entonces solo aparece como una gestión muy exitosa en cuanto a suscribir contratos. Pero me parece que, en mi opinión, la actitud del gobierno norteamericano está muy motivada porque este se ha transformado en un gran problema mundial. Y Biden, a mi juicio, acertadamente ha tomado la pandemia como un tema central. Yo no soy capaz de examinar si todo lo que hace en ese terreno es correcto o no, pero ha tomado el tema de la pandemia como un tema central. Él lo ha colocado en un plano muy grande. Y el esfuerzo que ahora con política a su vez equivocada, porque ha aplicado una política de poner en primer lugar muy fuertemente cómo se resuelve el problema en Estados Unidos, y eso fue el acento. Y incluso peticiones que se le hizo hace 2 o 3 meses atrás en el grupo de los 7 para que posibilitaran una mejor distribución de la vacuna. Dijo, bueno, hablamos todo eso, hablamos después que resolvamos el problema de Estados Unidos. Y parece que el problema de Estados Unidos lo han enfrentado con mucha fuerza. Por lo más tienen recursos para hacerlo. A mí personalmente, Tatiana, me parece que eso influye mucho. Pienso, no sé si me equivoco, Biden está actuando mucho en función de las grandes demandas que están planteadas. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? No sé. ¿Dónde va a llegar? No sé. Y es uno de los puntos que ha tomado como central. Otro punto que ha tomado como central es reforzar determinadas líneas de producción en Estados Unidos, de tal manera a hacer más independiente a Estados Unidos y no tener la fuerte dependencia que ha tenido en determinados suministros, particularmente con relación a China. Entonces está en un gran esfuerzo en esa dirección, ¿no? O sea, ahora creo que la posición de la empresa farmacéutica y la Asociación de Empresas Farmacéuticas se ha pronunciado en contra de todas las cosas. Esta cosa, las vacunas, ha sacado una declaración, de todo en contra. Pero estar en un terreno muy difícil a la vez para actuar, pienso yo, porque la magnitud del problema es real. Y una actitud cerrada entra en contradicción con lo que muy abiertamente con lo que se necesita.
Por eso yo decía hace un rato atrás, como en muchas otras cosas, uno no entiende cómo la protesta ciudadana no es mayor, frente a quienes tienen que protestar. Bueno, se conocen manifestaciones de protesta, por ejemplo, frente a todo este control de la vacuna, porque es una cosa criminal, realmente, si tú lo quieres examinar a fondo, es una actitud criminal. Pues está jugando la suerte de la humanidad, en definitiva. Porque aquí, como lo dijimos varias veces durante la intervención, mientras no se resuelva todo el problema de la pandemia a nivel mundial, el problema no está resuelto. Aunque quede bien resuelto en determinadas grandes economías, eso va a ser absolutamente vulnerable. Entonces tiene que haber una gran ayuda en los países donde se centran las dificultades, que son por los demás grandes países enormes. El caso de India es un caso muy tremendo. Con más de una vez lo hemos conversado entre nosotros, esto de por qué en India no estallaba el problema de la pandemia con una magnitud mayor, conociendo el nivel de pobreza existente, el hacinamiento que existe en determinadas zonas, etc. Y él no estallaba con mayor fuerza. Incluso aparecía hace unos pocos meses atrás como que tenían la cosa relativamente controlada y de repente estalla como un boom. Ahora, eso me parece que ahí Martin Wolf tiene plena razón. Es una cosa que no dominamos. ¿Cuáles son los estallidos que se pueden producir todavía a partir del problema de la pandemia? Ahora sí, las farmacéuticas lo que están buscando al mantener al defender su monopolio es como en todas las cosas la ganancia, la rentabilidad. Y queda en segundo lugar el problema, no queda en segundo lugar, en último lugar, el tema del drama mundial que he planteado con relación a las patentes. Entonces, Estados Unidos, a mi juicio, estaba en una posición muy débil, cerrando el camino a que se actuó en ese sentido. Hay que tener en cuenta que la reunión de la Organización Mundial de Comercio, donde se paró la propuesta de India y Sudáfrica de abrir esto, el grueso de los países votaron a favor de la propuesta. Ahora ahí está la forma de funcionamiento también de la Organización Mundial de Comercio, que funciona por consenso. Tiene un funcionamiento muy difícil de construir acuerdos. Ahora, no sé qué pasará en la Organización Mundial de Comercio con el cambio que ha sucedido ahora en su dirección, con esta mujer que tomó ahora el paso a ser la dirigente de la Organización Mundial de Comercio. Pero la Organización Mundial de Comercio está objetivamente debilitada. Sí, Estados Unidos la tenía frenada absolutamente. Y ahí nos surge otro gran problema que tenemos, y con esto cierro. Otro gran problema que tenemos es que no hay una estructura mundial que conduzca al enfrentamiento mundial frente a este problema de la pandemia. No existe. Entonces, que se queda en función de lo que resuelvan, en definitiva, las grandes economías, o los países que tienen las posiciones más dominantes. Y ese es un gran pero que existe. Es una cosa realmente tremenda. Se ha enfrentado a una pandemia de la magnitud que tiene, una crisis de la magnitud que tiene, sin ninguna estructura mundial que enfrente, que juegue, que trate de orientar el curso de la economía mundial. Hasta ahí llegaría yo. Muy bien. Entonces, con estas palabras que se aplican a Chile también, porque estamos enfrentando los meses que nos faltan en la práctica sin gobierno, porque tenemos una crisis política muy profunda y que se están intentando caminos para darle una solución de emergencia, pero que tampoco han sido muy exitosos hasta ahora, pero tendremos que tener confianza que se resolverá de alguna manera.
porque es necesario, es indispensable tener una conducción política para resolver y enfrentar estos gigantescos problemas que tenemos por delante. Pero la gente está, por otro lado, despierta, y eso es algo muy importante. A veces despierta con pesadilla. José Gabriel, ¿quieres agregar algo? Mira, muy, muy rápido, usando de ser invitado. Quería solamente reforzar lo que decía don Hugo sobre la Organización Mundial de Comercio. O sea, la nueva presidenta, como él decía, de Nigeria, está 100% de acuerdo a abrirla, pero no sé si vieron hoy día en la prensa. Ayer Angela Merkel dijo que estaba en contra. En Que contra, fue sí. para sorpresa de mucha gente, porque acuérdense que en la cosa de migración se había aportado también en muchos otros tipos de cosas de ese tipo, y ayer fue la única líder de país desarrollado que ha estado abierta, que ya salió abiertamente en contra de abrir las patentes, y como decía don Hugo, el problema es que ese organismo funciona por consenso. Yo creo que la única salida ahí fue lo que hizo José Serra en Brasil, con la vacuna para el HIV, para lo del SIDA. No sé si se acuerdan. Sí. Teníamos el mismo problema y todo debate, discusión, hasta que José Serra, que era ministro de Salud en un gobierno bastante reaccionario, además, pero José Serra, una persona, bueno, ustedes lo conocen, estuvo en Chile, tuvo tanto tiempo en Chile, lo conocemos bien. Él simplemente rompió abrió la vacuna y se puso a producirla, en Brasil. Y le dijo, bueno, llévenme a las cortes que quieren. Y nadie se atrevió. ¿Perdón, Tatiana? Sí, hizo una licencia obligatoria, quebraron las patentes. Claro, y el minuto que O hizo del Serra, medicamento. lo siguió la India, lo siguieron otros países. Ahora el problema es que China, Rusia, India, incluso ahora Brasil, está sacando su propia vacuna, así que ahora tienen intereses mezclados. Pero lo que es, o sea, la única forma que se abra la vacuna es que haya otro José Serra, algún ministro de salud de algún país importante que la rompa y desafiarlo. Llévenme a la corte que quieran. A ver si las multinacionales se van a atrever a hacerlo. Y por último, como muy bien decía don Hugo, ahí el problema de Biden es complicado porque acuérdense que tiene un Senado 50-50 y tiene que pasar esto por el Senado. O sea, basta que las farmacéuticas le den vuelta a uno o dos senadores demócratas. Acuérdate que le financian las campañas, o sea, en todas partes se cuece nada, no solo en Chile. O sea, Biden es muy fácil decir su intención, pero de ahí a la práctica, en la estructura norteamericana es complicado. Por eso, o alguien la rompe, como decía Tatiana, o la cosa vamos a seguir ahí en la situación actual, que como decía don Hugo, mientras no estén todos vacunados, es como que no hubiera nadie vacunado. O sea, realmente mientras la cosa se resuelva a nivel global, vamos con todas las cosas, las variantes, vamos a estar todos. O sea, yo estoy vacunado ya con las dos vacunas, pero mi vacuna es inútil respecto a la variante sudafricana, a la variante india y a la variante brasilera. O sea, estamos todos con la misma situación. Y por lo tanto, ojalá que salga otro José Serra, si no, vamos a seguir en esto. Así es. Muy bien. Un abrazo a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta escuela, que ha sido una escuela memorable, tanto por el momento en que se da como por los planteamientos que se hicieron, y la actualidad de todos los temas que se han tratado con presentaciones de muy alto nivel. Así que muchas gracias y nos veremos pronto en alguna otra actividad. Y particularmente, Gabriel, te damos un abrazo. Tu presencia siempre tan tímida es un placer, y por lo tanto
te echamos de menos cuando no llega. Gracias por la invitación. Hasta luego, ¿no? Buenas noches. Y muchas gracias, don Hugo. Don Gracias a Hugo, ti. siempre. Vamos, Pareja. Bueno. Ya. Chao,